¿Alcanzan a ver algo? Sí, sí. Pero no ven las diapositivas, ¿o sí? Yo sí las veo. Bueno, ahorita no. Sí, yo también los veo. ¿Ahí? Ahí sí. Listo. Ya son las 6:06, entonces vamos a comenzar. Espera. Luciana se acaba de unir. Sí. Estamos grabando, listo ya. Entonces comenzamos. Bueno, muchachos, ya teniendo en consideración que mañana es la última exposición y a la que yo digamos que podía haber dado monitoría, entonces vamos a hablar de la última exposición que es matriz extracelular. Entonces vamos a hablar un poco de proteínas, de las uniones y finalizando hablamos algo de mitocondria que tiene que ver más con el metabolismo, con gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis y terminamos hablando de contracción muscular y también de membrana, pero cosas muy puntuales. ¿Sí miran las diapositivas? ¿Estás segura? Sí, señora. Listo. Entonces comenzamos con la definición de matriz extracelular. Entonces, como lo dice ahí en la diapositiva, básicamente la matriz rellena los espacios que hay entre las células y une entre sí las células y los tejidos. Entonces, hágase en cuenta que la matriz va a ser como ese tipo de gelatina, yo siempre lo he llamado gelatina, donde van a estar muchas proteínas, muchas células y sobre todo que permite la unión con otros tipos de células y también entre las mismas proteínas. Es importante porque le da organización, le da fuerza a algunos tejidos. Aquí hablamos de lámina basal. La lámina basal, hágase en cuenta que es una estructura en donde se sostienen algunas proteínas, perdón, algunas células, sobre todo lo que son las células epiteliales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Cristina. Bien, entonces Sí, sigamos. señora. ¿Por qué es tan importante la matriz extracelular? Realmente la importancia es que dentro de esa matriz hay algunas proteínas que son fundamentales en nuestro cuerpo, como lo que es el colágeno, también lo que son las laminillas y otros tipos de proteínas que en sí van a formar lo que es el tejido conectivo, también van a ser parte de algunos otros tejidos como lo que es el hueso, el tendón, el cartílago, como lo dije principalmente porque está formado de matriz. Entonces aquí vemos una microfotografía. No, eso es un tejido y de histología y básicamente se mira en la parte de acá. ¿Sí miran el mouse? Sí, yo creo que sí, ¿no? No veo tu diapositiva. Listo. Esa parte delgadita que ustedes ven ahí es la lámina basal. Ya aquí ustedes ven una célula, esos son unos cilios, y aquí vemos los fibroblastos. ¿Listo? Los fibroblastos son unas células importantes, sobre todo para la producción del colágeno. Aquí vemos que a nivel del cuerpo tenemos diferentes tipos de colágenos, más de 19 familias de colágeno, pero lo más importante sería el tipo 1, que es como el más frecuente, y ahorita vamos a hablar por qué es el más frecuente y por qué es importante tenerlo en cuenta. También el tipo 4, el 6, el 8, que son importantes. El 13 Y es el finalmente, redondo. como dije, la matriz. Sí. Y entonces, como dije, es importante la matriz porque lo vamos a encontrar en diferentes tejidos. Entonces, aquí ven puras muestras de histológicas, sobre todo de tejido conjuntivo, de tejido cartilaginoso, óseo. Entonces, ustedes podrán ver cómo se encuentra distribuida la matriz extracelular en cada uno de esos tejidos. Bueno, aquí vemos digamos, un cuadro de resumen que habla de la matriz. Entonces, sabemos que está principalmente formado por unas proteínas estructurales, entre ellas encontramos el colágeno y la elastina.
El colágeno está, ahorita vamos a hablar del colágeno, sobre todo cómo se forma, porque el colágeno después de que sale de la célula, en forma de vesícula, él sí se convierte en colágeno, es decir, tiene que sufrir unos procesos y sobre todo en el retículo endoplasmático tiene que hacer unos procesos de hidroxilación, glicosilación para poder convertirse en colágeno, entonces por eso es importante. La elastina, sobre todo, como lo dice aquí en la parte de abajo, porque le brinda elasticidad a ciertos tejidos. Y eso es importante porque tenemos algunos tejidos que necesariamente necesitan tener esa capacidad para poder soportar la tensión. Por ejemplo, ¿qué tejidos ustedes consideran que sean elásticos y que sean fundamentales para los seres humanos? Denme un ejemplo. Corazón, pulmones. Listo, entonces muy bien. Algo elástico no sería la piel, ¿no? Bueno, sí, pero yo hice, bueno, la piel, pero digamos que a nivel funcional, el pulmón, yo creo que les gana a todos los demás tejidos, porque el pulmón nos ofrece toda la parte ventilatoria, es decir, toda la parte respiratoria, y el pulmón necesita, digámoslo así en pocas palabras, expandirse y volver a su estado normal en el proceso de inspiración y exhalación. Entonces, por eso es importante en este caso la elastina. Cuando inspiramos, el pulmón tiene que expandirse, digámoslo así, para poder absorber todo ese aire, y cuando exhalamos tiene que volver a encogerse o volver a su estado normal. Entonces, él tiene que soportar esas presiones intratorácicas y por eso es importante, porque gran parte del tejido pulmonar está compuesto de estas proteínas que son las elastinas. Seguimos con otra parte fundamental que son los proteoglicanos, que está formado por los glicosaminoglicanos y unas proteínas. Los glicosaminoglicanos son más conocidos como GAC, que lo vamos a ver más adelante. Son importantes sobre todo porque a nivel del cuerpo hay como unos 5. El más importante es el ácido hialurónico, sobre todo porque está en diferentes partes, las uñas, la piel, sobre todo, y que cumplen ciertas funciones. Esperantico. Y ya. Y seguimos con las proteínas de adhesión. Realmente la profesora hace mucho énfasis en esas proteínas de adhesión, porque si no existieran este tipo de proteínas, difícilmente las células se podrían comunicar. Aparte de que la matriz extracelular brinda esa estabilidad a los tejidos, también brinda un tipo de comunicación entre las células. Por eso, yo creo que si no existieran esas proteínas, ninguna célula podría, por ejemplo, contraerse, porque para que una célula pueda contraerse, o sea, para que todo un tejido pueda contraerse, por ejemplo, el cardíaco, es decir, el corazón tiene que contraerse, pero eso tiene que ser una contracción simultánea, es decir, de muchas células sincronizadas, y para eso ellas tienen que comunicarse. Entonces, hay unas proteínas que permiten esa comunicación y que permiten que sea una contracción, pues, uniforme o sincronizada. También como sirve, digamos, cuando está en equilibrio todo eso, nuestro cuerpo funciona muy bien, sirve de estabilidad, pero cuando hay un desequilibrio, entonces, por ejemplo, algunas bacterias o incluso las células metas, las células cancerígenas, aprovechan esta matriz y lo que hacen es degradarla para empezar a hacer su proceso de proliferación. Entonces ahí es donde aparece lo que es la metástasis. Pero si se dan cuenta que algo tan pequeño, que es la destrucción de la matriz extracelular, puede llegar que esos cánceres que estaban localizados lleguen y se diseminen por todo el cuerpo y lleguen a otros tejidos. Pero la mayoría de ellos lo hacen por la matriz, porque ellos empiezan a destruirlas gracias a que tienen unas proteasas. Cuando yo le hablo de proteasas, son enzimas que lo que hacen es degradar esas proteínas que forman o que le dan estabilidad a la matriz extracelular. Como la desestabilizan, aprovechan digamos, ese desorden para seguirse esparciendo, seguirse reproduciendo esas células cancerígenas y finalmente llegar a tejidos donde antes no estaban localizados. Eso es una, ¿sí? Porque también encontramos la vía hematógena, o sea, la vía hematógena es la sangre. Ellos aprovechan los vasos y a través de la sangre pueden llegar a otros tejidos. Y la otra vía que hacen las células cancerígenas son los vasos linfáticos. Entonces, a través de esos vasos linfáticos también pueden llegar a otras partes. Pero si me entienden hasta el momento la parte de la matriz y la importancia realmente de la matriz extracelular. Sí, Sí, señora. señora.
Cristina, ahí es cuando las células se vuelven autocrinas. Bien, eso es importante. Ese es un tema que lo vamos a ver en tercer corte, pero es bueno tenerlo en consideración. Las células que son cancerígenas, ellas tienen, aparte de que destruyen todo a su paso como la matriz extracelular, de que tienen una división que no es controlada, por eso ellos se siguen reproduciendo. Lo otro importante es que ellos son autocrinas, es decir, que ellas son capaces de enviar sus propias moléculas de señalización para seguir reproduciéndose. Entonces, ellas mismas se dan las órdenes, no necesitan de otras células, sino que ellas mismas se envían esas moléculas de señalización para seguirse reproduciendo. Entonces, es eso. ¿Sí? ¿Era tu pregunta, tu aporte? Sí, señora, así era. Listo. Aquí entonces vemos dos muestras histológicas. La parte, bueno, aquí. Esta parte de azul son fibras de colágeno en la dermis y esta parte son las fibras de elastina. Entonces, hacer la comparación del colágeno, todo lo que es el tejido conectivo, y la elastina, importante para aquellos órganos que necesitan soportar fuerzas de tensión o que necesitan, como le hizo su nombre, elasticidad. ¿Listo? Entonces, esto lo van a ver el otro semestre en una materia que se llama histología, la van a amar, ojalá, porque yo no, y van a entender más cada estos, bueno, la formación y esto. Ahora, la matriz extracelular es muy importante porque, aparte, bueno, vuelve al mismo tema, nos brinda protección, nos brinda estabilidad de tejidos, pero también, como les dije anteriormente, puede ser la fuente principal para muchas enfermedades, es decir, muchas enfermedades comienzan con la destrucción de la matriz extracelular. Pero antes de seguir, por favor, no me se vayan a dormir, ¿sí están entendiendo hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... bueno, entonces estamos diciendo que muchas enfermedades tienen como su daño principalmente en esa matriz extracelular. Y aquí pongo a consideración una enfermedad, digamos que yo le estoy botando mucha información, pero se lo estoy diciendo, compartiendo, porque es importante que desde primero ustedes se vayan familiarizando con algunas enfermedades, o como digamos que para que cuando ustedes le hablen del tema, ustedes ya más o menos sepan a nivel biológico, es decir, a nivel molecular, dónde se está produciendo el daño, ¿cierto? Entonces aquí les traje a consideración una enfermedad que se llama el EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si lo han escuchado algunos, y esa enfermedad que es causada por el cigarrillo. Por eso aquí ustedes ven el cigarrillo. ¿Por qué por el cigarrillo? Porque básicamente el humo del cigarrillo tiene muchas sustancias tóxicas que a nivel de todo lo que es el pulmón va a generar una inflamación. La inflamación es la inflamación es el proceso mediante el cual el cuerpo actúa frente a estímulos que son, digamos que son extraños para el cuerpo, en este caso, los tóxicos que tienen el humo del cigarrillo. Entonces, cada vez que, por ejemplo, un fumador crónico que lleva, por ejemplo, muchos años fumando, lo que va a generar a nivel del pulmón es una inflamación crónica. Y esa inflamación, como le dije, es la activación del sistema inmunológico, donde van a estar presentes algunas células inflamatorias como los neutrófilos y los macrófagos. Pero lo importante que yo quiero que tengan en consideración es que estas células inflamatorias lo que van a hacer es empezar a liberar unas metaloproteinasas o unas proteinasas, como ustedes ven acá, que son enzimas encargadas, en este caso, de poder combatir el agente extraño, que serían esas sustancias tóxicas del humo. Pero aparte de que en su afán de defenderse de esas sustancias, esas proteinasas lo que hacen es empezar a destruir todo lo que es la matriz extracelular, en este caso del parénquima o del tejido pulmonar. Entonces, cada vez que esa persona fuma, lo que está haciendo es generar esta inflamación o esta estimulación de estas células inmunitarias, que ellas lo que van a hacer es empezar a generar unas proteinasas y que poco a poco van a terminar dañando la matriz extracelular de los tejidos pulmonares. ¿Listo? Entonces, finalmente, el paciente pues termina con EPOC, con dificultad para respirar, porque hágase de cuenta que su pulmón poco a poco se está destruyendo,
y el pulmón sirve para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, si no hay un tejido aquí estable, con buena matriz extracelular, entonces fácilmente se empieza a tener procesos de hipoxia hasta que finalmente el paciente pues muere. O si está más de mala, le puede generar un tipo de cáncer. Y es lo mismo que he venido explicando. ¿Hasta ahí entendieron estas imágenes? Cristina, Uh-huh. ¿cómo funciona el síndrome agudo el síndrome de respiración aguda? Bueno, digamos que cuando hablamos de síndrome significa la agrupación de muchos síntomas, ¿listo? Donde no hay una causa específica. Cuando yo hablo de enfermedad como esta, es decir, enfermedad obstructiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estoy diciendo que yo ya sé que hay un agente etiológico, es decir, que hay un origen de esa enfermedad. Pero cuando hablamos de lo que tú me estás diciendo, todavía no se sabe a cierto, digamos, una sola causa, sino que puede haber muchas causas, por eso se habla de síndrome. Otro síndrome, por ejemplo, el síndrome febril. Cuando yo digo síndrome febril, no estoy diciendo una causa específica, sino que estoy diciendo unos síntomas. Cuando tú me hablas de síndrome de dificultad respiratoria, son unos síntomas que pueden ser causados por diferentes etiologías y que en sí van a hacer o van a dificultar el proceso de oxigenación a los tejidos. Entonces, básicamente es eso. Pero tranquilos que eso lo van a ver más adelante, eso lo van a poder comprender, pero lo que quiero que tengan aquí en cuenta es que diferentes enfermedades en sí van a hacer o van a generar destrucción de la matriz extracelular. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Continuamos. Bien. Seguimos con el colágeno. Entonces el colágeno es la proteína más importante de la matriz extracelular, es la más abundante en los tejidos y en esta, como lo dije anteriormente, es una gran familia de proteínas de aproximadamente 27. Y ahorita vamos a ver cuáles son los más importantes, que se caracterizan porque ellas van a estar formadas haciendo una hélice. Son 3 cadenas que lo que hacen es formar una hélice, es decir, que ellas se enrollan entre sí, así como lo muestra esta imagen. Entonces son 3 diferentes cadenas, pero 3 cadenas muy similares que lo que hacen es entrelazarse entre ellas y formar esta triple hélice. Pero ese colágeno está formado, pues digámoslo así, de 3 aminoácidos, que son los que ustedes ven acá. Glicina, ¿cuál es la otra? Prolina y hidroxiprolina. Ajá, muy bien. Glicina, prolina y hidroxiprolina. Esta hidroxiprolina, ¿de dónde viene? Alguien que me responda, diferente a los de que le van a exponer mañana. Se forma retículo endoplasmático por residuos de prolina. Eso, muy bien. ¿Quién eres, perdón? Arciniegas. Arciniegas. El que expuso matriz el semestre pasado. No, eso es mentira, eso es falso. Muy bien, muy bien. Y aquí, aquí todo lo que dijo Arciniegas es importante porque la hidroxiprolina necesita pasar por el retículo endoplasmático. Entonces, por eso es que antes de que salga el procolágeno, pues, digamos que antes de que salga de la célula, consideramos como procolágeno. Ya después de que salga de la célula, es que sí se convierte ya en un colágeno. Van a formar unas fibrillas y ahí sí luego, pues, el colágeno. Y aquí vemos todo lo que es el proceso. Entonces, como toda proteína necesita tener un proceso de transcripción. ¿Listo? Es decir, que se va a codificar mediante, bueno, un ADN, después un ARN mensajero, todo lo que son la cadena polipeptídica. ¿Listo? Esa cadena polipeptídica tiene que pasar al retículo endoplasmático, pero si se dan cuenta que está formado como preprocolágeno. Después, en el retículo endoplasmático, ese preprocolágeno va a sufrir un proceso de hidroxilación. Es decir, que van a haber unos procesos químicos, que es lo que dijo Arciniegas, es decir, que se va a empezar a formar la hidroxiprolina, que viene de los residuos ¿de qué? De prolina, que viene de los restos de prolina. Después de que se haga la hidroxilación, se da la glucosilación en el retículo endoplasmático y ya finalmente obtenemos las 3 hélices, que lo que hacen es empezar a formarse aquí en esta estructura, enrollarse entre ellas.
Luego pasa al aparato de Golgi, que lo que hace es volverlo en vesículas para que salga de la célula. Pero si se dan cuenta, sigue siendo procolágeno. Cuando él sale de la célula, sale en forma de procolágeno. Cuando ya está fuera de esa célula, entonces van a llegar unas enzimas, que son las peptidasas, que lo que hacen es cortarle los extremos. El extremo amino y carboxiterminal, que háganse cuenta que son estas partecitas. ¿Listo? Entonces esas peptidasas lo que hacen es cortar esos extremos y vamos a formar lo que es el tropocolágeno. Ese tropocolágeno se empieza a organizar de forma uniforme, va a empezar a formar enlaces covalentes y vamos a tener las fibras de colágeno. Varias fibras las fibrillas de colágeno y después varias fibrillas y forman lo que son las fibras de colágeno. Y de esta manera obtenemos el colágeno. Entonces se dan cuenta todo el proceso que tuvo que pasar de transformación del colágeno. Y aquí vemos lo mismo, cuando ya sale de la vesícula de acá, es decir, de la célula, se cortan por medio de las peptidasas los extremos y se empiezan a ensamblar, se forma la fibrilla hasta que finalmente muchas fibrillas forman la fibra de colágeno. ¿Hasta ahí bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto a la secuencia de aminoácidos del colágeno, que decía que era glicina y luego podía variar en las otras dos, y que cada 3 se repetía la glicina, que esas otras dos podían ser la prolina y la hidroxiprolina, pero que en algunos casos podría ser la lisina y la hidroxilisina. Sí, eso es verdad. Sí, siempre que hay lisina, ¿debe haber hidroxilisina o se puede combinar con hidroxiprolina? Siempre que hay que lisina. Por ejemplo, siempre que hay lisina, ¿tiene que haber hidroxilisina o también puede haber hidroxiprolina? Y en caso contrario, lo mismo con la prolina. Eso tiene que ver más con el tipo de colágeno que se vaya a formar. Lo que sí tiene que ver sí o sí es la glicina. La prolina y la hidroxiprolina pueden variar. ¿Listo? Eso depende de qué tipo de colágeno se quiera formar. Es lo que tú estás diciendo. Ok, sí. Porque como dije, son más de 27 familias o tipos de colágeno. Entonces, puede haber esa diversidad entre esos, ¿cómo se llama? Aminoglucósidos, no, es entre esos, se me olvidó. Aminoácidos, perdón, entre esos aminoácidos. Sí, esa era la pregunta, listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces aquí le doy la oportunidad a alguien diferente, a Arciniegas, y diferente a los que vayan a exponer mañana para que nos diga la formación de este colágeno. Es muy simple y nosotros vamos a estar ayudando. Entonces, vamos, muchachos. ¿Nadie? Muchachos, a los de matriz del grupo 2, a la persona que le toca exponer el tema de colágeno. Esto no veo nada. Perdón. Ya. Pues bien, esto ahí ¿Sí? vemos que... Dale. Pues bueno, ahí tenemos el núcleo, de la cual salía el ARN mensajero que pasaría a retículo endoplasmático rugoso para formar los péptidos y así las primeras proteínas del colágeno. Después pasaría para todo el Golgi, que se encargaría de empaquetarlo y enviarlo. Es muy importante saber que el colágeno tiene que ser enviado en diferentes partes de la célula para que no se ensamble adentro. Una vez ya pase a la membrana plasmática, terminará su maduración afuera para evitar el ensamblaje por dentro. Y ahí la proteasa empezará a cortar los bordes para que luego por fuera se empiecen a ensamblar entre ellos. Listo. Y así se obtienen las fibras de colágeno. Gracias. Bien. Aquí importante lo del retículo. ¿Por qué es importante? Porque aquí se dan unos procesos de hidroxilación, glicosilación, sobre todo para formar la hidroxiprolina. ¿Listo?
Y los términos, recuerda que es procolágeno, procolágeno y luego tropocolágeno. ¿Listo? Bueno, y aquí traigo una enfermedad. Esta enfermedad es muy vieja, realmente se empezó a dar antes del siglo XVIII, sobre todo aquellos conquistadores que pasaban, pues ellos pasaban, digamos, explorando por el mar y tenían muchos déficits, sobre todo de la vitamina C, es decir, que ellos en su dieta, pues imagínense todo, más de 3 meses o más de años en el mar buscando pues alguna tierra, entonces había algunos déficits alimentarios, sobre todo los convenientes con la vitamina C, y eso hizo que se presentara esta enfermedad. Eso hoy en día no se produce, realmente es muy extraño porque en las frutas, en complementos tenemos vitamina C, pero lo traje acá bueno, antes de seguir. El escorbuto entonces es una enfermedad en la cual el colágeno que se sintetiza es defectuoso, en pocas palabras es débil, y lo que hace es generar unos sangrados por la ruptura de los vasos, por lo mismo, como el colágeno, recuerde que en los vasos sanguíneos hay colágeno y al estar debilitado lo que se va a producir es ruptura de esos vasos sanguíneos y se van a producir hemorragias. También como ustedes lo miran, bueno, aquí no lo muestran, pero hay otras imágenes donde hay alguna decoloración de la piel, algunas heridas como escaras que no pueden ser curativas y sobre todo caída de los dientes. ¿Listo? Pero ¿por qué se produce esta enfermedad? Entonces básicamente se produce porque la vitamina C es muy importante, o digamos que es un cofactor para una enzima que es la prolilhidroxilasa. Esta enzima lo que hace es convertir lo que es los restos de prolina en hidroxiprolina. Entonces, si no está presente esta vitamina, bueno, si no está presente la vitamina C, que es el cofactor de esa enzima para poder producir la hidroxiprolina, entonces se va a formar un tipo de colágeno muy débil, o en pocas palabras, alterado, que me va a generar toda esta sintomatología. ¿Listo? Pero hoy en día difícilmente lo van a encontrar, esto ya no se presenta en pocas palabras, pero sí lo traje como por historia y para que ustedes sepan que en algún momento se produjo esta enfermedad y que produjo muchas muertes, sobre todo con los conquistadores. ¿Listo? Y tenemos otra enfermedad que se llama la enfermedad de Ehlers-Danlos. Esa enfermedad, básicamente, como lo dice acá, se produce una mutación en esta enzima que es la lisilhidroxilasa. Esta lisilhidroxilasa es la encargada de, por aquí está, aquí, es la encargada de hacer los cortes, que yo le dije que era cuando salía el procolágeno, de hacer estos cortes. Como va a haber un déficit en esta enzima, como lo muestran ustedes acá, entonces se va a generar un tipo de colágeno alterado. ¿Listo? ¿Va una sobreexpresión? Más que una sobreexpresión, vamos a tener una... Señor. ¿Será que puedes volver a repetir esto, por favor? Bueno. Entonces, tenemos esa enfermedad que es la enfermedad de Ehlers-Danlos, que básicamente se da porque hay una mutación en la enzima lisilhidroxilasa. Esta enzima lisilhidroxilasa es la encargada de hacer los cortes de los terminales del procolágeno que acaba de salir de la célula. Entonces, como no sean esos cortes, básicamente se va a producir un colágeno mal ensamblado o un colágeno alterado que va a producirme algunas alteraciones o algunos signos. Entonces esas personas van a tener elasticidad sobre todo de las articulaciones, de su piel, como lo muestran las imágenes. Pero eso no es tan bueno porque lo que hace es predisponer al paciente a muchas luxaciones. Por ejemplo, acá fácilmente con un golpe o con un mal movimiento el paciente puede tener una luxación. Aquí también puede haber ruptura de los vasos sanguíneos, entonces pueden haber hemorragias, puede haber aquí alteraciones de la piel. Entonces todo esto me produce el daño en esta enzima. ¿Listo? Sigamos. Aquí tenemos los principales tipos de colágeno. Realmente aquí hay muy poquitos para todos los que hay, pero entonces, espera.
para todos los que hay, pero la más importante diríamos que es el colágeno tipo 1 que se encuentra en la dermis, en los tendones, en los ligamentos, en algunos órganos, en los dientes, en los huesos, en fin, en la mayoría de los tejidos del cuerpo. También tenemos el colágeno tipo 4, que es muy importante sobre todo en la lámina basal, y que aquí en este tipo predomina, aparte del colágeno, lo que son las láminas de elastina. Perdón, aquí predominan las laminillas, que vamos a verlos más adelante, ¿listo? ¿Cuál es otro importante? El colágeno tipo, bueno, el 7 también es importante. Hay otros que aquí no lo muestran, pero tienen que ver con el sistema nervioso central. Creo que es el 21. No, hay otro que tiene que ver con el sistema nervioso central, que también son importantes, sobre todo para lo que es la transmisión o la comunicación entre las neuronas. ¿Listo? Pero importante que se queden con el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 4. Así importante. Bueno, aquí vemos básicamente algunas enfermedades que pueden ser producidas por algún déficit, por ejemplo, algún problema en la regulación de la síntesis, alguna mutación o problema de un enzimático, es decir, de algunas enzimas, algunos problemas estructurales, es decir, algunas mutaciones de algunas proteínas, que lo que me van a generar son diferentes enfermedades. Ya vimos aquí la enfermedad Ehlers-Danlos, que dijimos que era por la disminución. Aquí, mira, aquí lo muestran. Alguien que me preguntó que qué pasaba, que si era una sobreexpresión, realmente hay una disminución de esta enzima. ¿Listo? Porque hay un defecto enzimático que viene desde una mutación a nivel del núcleo. ¿Listo? Entonces es un defecto enzimático donde hay una disminución de sobre todo de la enzima. Bueno, también hay otras enfermedades como el escorbuto, que dijimos que porque era una deficiencia de vitamina B6, que la vitamina, pues como hay una deficiencia de esta vitamina, entonces difícilmente se puede dar la conversión de la hidroxiprolina, porque esta vitamina C es importante o sirve como un cofactor para formar la hidroxiprolina. Por lo mismo, va a haber un problema en ese colágeno que se empieza a formar produciendo el escorbuto. Pero aquí puse uno que es importante, que es la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta básicamente es porque hay una mutación en las proteínas que tienen que ver o que sintetizan o, como lo dicen aquí, regulan la síntesis del colágeno tipo 1, que puede estar disminuido o puede estar alterado, como lo dice aquí, anormal. Cuando el colágeno tipo 1 está alterado o está disminuido por una mutación, entonces se puede presentar la osteogénesis imperfecta, porque dijimos que este colágeno se encontraba en algunos tejidos, pero principalmente en los huesos, y me va a producir la osteogénesis imperfecta. Esta enfermedad también se le conoce a los niños como huesos de cristal. Si no la han escuchado, ¿alguien ha escuchado la enfermedad de huesos de cristal? Sí, señora. Sí. De hecho, sí, nuestro caso clínico. Ah, qué pena quitarle. Bueno, entonces son niños que básicamente como el colágeno que forma el hueso está en escasez o hay alguna alteración, entonces hay una debilidad, sobre todo en esos huesos, que hace que esos niños se predispongan a, sobre todo, fracturas. Con el más mínimo golpe, ellos están predispuestos a fracturas. Y aquí traje la imagen de esta pequeñita que sufre osteogénesis imperfecta, y realmente lo que vemos al lado de ella es todo las prótesis que ella tiene que utilizar como protección por si ella llega a tener traumas. Entonces, imagínense una niña tan pequeña tener que convivir con todo esto para que su cuerpo no sufra de algunas fracturas, luxaciones, hemorragias. Entonces, pues des en cuenta que una mínima o un daño tan localizado o tan pequeño puede generar algo tan grande, sobre todo con la que puede afectar gravemente la calidad de vida. ¿Listo? Eso es una enfermedad muy rara, realmente los casos son exclusivos, son muy pocos, pero que se pueden presentar. ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, Bueno. señora. Seguimos con los polisacáridos de la matriz. Entonces, esa matriz tiene unas proteínas estructurales que están embebidas en esa gel
y que están compuestos principalmente por glicosaminoglicanos. Estos glicosaminoglicanos básicamente está formado por un azúcar que puede ser el N-acetilgalactosamina o puede ser el N-acetilglucosamina y que a su vez van a estar unidos a un ácido. Y dependiendo de ese ácido van a formar diferentes glucosaminoglicanos. Por ejemplo, si están formados con el ácido hidurónico y este azúcar, pues vamos a formar el condroitin sulfato. Si por el contrario de un ácido está unido a una galactosa, vamos a formar el dermatan sulfato. Si está unido con el ácido glucurónico, junto con otro azúcar, porque aquí teníamos N-acetilgalactosamina y aquí tenemos N-acetilglucosamina. Entonces, son diferentes azúcar, pero siguen siendo el mismo ácido. Y esa diferencia va a hacer que se forme otro tipo de glicosaminoglicano, y así sucesivamente. El más importante, como lo dije anteriormente, es el ácido hialurónico, sobre todo porque está presente en muchos tejidos del cuerpo. Y a diferencia de todos ellos, el ácido hialurónico no tiene carga negativa. Todos ellos tienen carga negativa. ¿Y por qué tienen carga negativa? Porque si se dan cuenta, todos ellos tienen sulfato, míralo. Porque se hace una adición de un sulfato. Aquí tienen sulfato. Mira, no. Ay, aquí donde está el sulfato. Creo que ese es, no. Bueno, ese tiene un sulfato. Aquí está el otro sulfato. Pero si vemos el ácido hialurónico, él no tiene sulfato. Entonces no tiene carga negativa. ¿Y por qué es importante que todos ellos tengan carga, estos cuatro, tengan carga negativa? Porque lo que hace la carga negativa es atrapar moléculas de agua y también atrapar iones positivos, que lo que hace es empezar a formar geles, ¿listo? Entonces, por eso es importante que tengan carga negativa, porque atraen agua, atraen iones y eso forma geles. Ahora, un glicosaminoglicano, por ejemplo, el ácido hialurónico o el condroitin sulfato, se une a una proteína central o una proteína de unión y va a formar, ¿qué forma? ¿Cómo se llama esto? Polisacárido. Disacárido. Proteoglicano. Va a formar un proteoglicano. Recuerda que la unión de un glicosaminoglicano más una proteína de unión o una proteína central va a formar un proteoglicano. Los proteoglicanos, en este caso traje el más importante a nivel del cartílago, que es el agrecano, que es el que ustedes ven acá, que es una proteína central o de unión, que como ustedes ven acá tienen muchos glicosaminoglicanos. En este caso tiene condroitin sulfato, queratan sulfato. Y ese es importante sobre todo para el tejido cartilaginoso, ¿listo? Pero igual tenemos otro tipo de proteoglicanos, pero en este caso el más importante es el agrecano. ¿Listo? Pero lo que quiero que quede, o sea, el mensaje es que los glucosaminoglicanos más una proteína central de unión va a formar proteoglicanos. Y aquí encontramos una matriz con todo lo que, bueno, con la mayoría de cosas que hemos visto. Ya hemos visto los colágenos, las fibras de colágenos, cómo se organizan. Ya hemos visto el proteoglicano, que es la unión de un glicosaminoglicano más una proteína, que es, miren, ustedes sí lo miran acá, la proteína central, junto con los glicosaminoglicanos, pero faltan estas dos proteínas, que se llaman proteínas de adhesión a la matriz, que es la fibronectina y la laminina. Esta laminina ya la vamos a ver porque es importante, porque ella lo que forma son las láminas basales, que recuerden que las láminas basales, como lo vimos al principio, es esa superficie donde van a descansar, en otras palabras, las células epiteliales, ¿listo? Y aquí tenemos ambas células de adhesión. Entonces, tenemos la fibronectina y tenemos la laminina. La fibronectina, como lo dice acá, es un dímero, son dos cadenas polipeptídicas similares que están unidas en su extremo C-terminal por unos puentes disulfuro y que básicamente, como lo muestra la imagen, tiene unos puntos de unión para el colágeno, para el proteoglicano y para las células, que es lo que ustedes ven acá. Mira, aquí tenemos que se une con
los proteoglicanos. Bueno, espératico. Mira, aquí tenemos una que se une a una... Espera, aquí tenemos una que se une al colágeno, ahí se alcanza a mirar un poquito, pero esto ocurre porque hay estos puntos de unión. Entonces, es un tipo de proteínas que lo que hace es darle organización a la matriz extracelular. ¿Hasta ahí van bien? O sea, estas dos proteínas son importantes porque lo que hacen es organizar la matriz extracelular. Ellas son, en pocas palabras, unas proteínas organizadoras. ¿Por qué organizadoras? Porque como ellas tienen diferentes puntos de unión de todos los componentes de la matriz, como el colágeno, las células, proteoglicano, entonces ellos lo que hacen es organizar esos componentes. ¿Sí me captan la idea? Sí, señora. Sí, señora, entendible. Sí. Bueno, y esa fibronectina es importante sobre todo en el tejido conectivo. La gran mayoría de tejidos conectivos está compuesto pues de fibronectina, ¿listo? Y aquí tenemos la otra proteína de adhesión a la matriz, que es la laminina, ¿listo? Entonces, como siempre que le digan laminina, ustedes acuérdense de una cruz, ¿listo? No sé, cruz de, no sé, de algo, una cruz, hágase de cuenta. ¿Por qué una cruz? Porque está formado por 3 cadenas, esta que es la beta, que es la verde, mira acá, otra que es la gamma, que es esta, y otra que es la alfa, que es esta, que van a formar una estructura en forma de cruz. Y al igual que la fibronectina, tiene unos puntos de unión, unos puntos de unión con ciertas estructuras, por ejemplo, como el colágeno. Pero ¿qué hacen ellas o qué tienen especial ellas? Que ellas son las encargadas de organizar o ensamblar la lámina basal. Entonces, se dan cuenta, tienen aquí unos puntos, si los miran aquí, que les permite el autoensamblaje, es decir, que ellas posteriormente se van a organizar, es decir, aquí habría otra cruz o otro extremo, otra lámina, y así poco a poco van a ir formando la lámina basal. Por eso se llama, por eso sí sé que ellas propias se autoensamblan. ¿Listo? Siento que se van a quedar dormidos. No, señora. No, tranquila. No, no te Sigue. preocupes, está muy interesante. Es que estamos Bueno, acostumbrados ¿están acostumbrados qué? a que tenemos que quedarnos con el micrófono apagado y Ok. Listo. Entonces aquí es la estructura de la lámina basal, como lo que ellas se empiezan a autoensamblar formando un tipo de malla, digámoslo así, que es la lámina basal. ¿Listo? Y junto a ellos van a unirse los colágenos y otras estructuras. Bueno, ahorita sí lo que realmente es importante de la matriz, como le dije anteriormente, son las uniones celulares, es decir, todas aquellas proteínas que van a permitir la comunicación, la organización entre una célula y otra célula o entre la célula y la matriz. Y aquí traje un mapa que resume realmente todo ese tema. Entonces, las uniones pueden ser de 2 tipos. ¿Listo? Como ustedes lo ven acá, 2 tipos. Uno, que puede ser entre la célula y la matriz, y otro que son entre una célula y otra célula. Entre la célula y la matriz tenemos las adhesiones focales. Entre ellas se destacan las integrinas, que todo eso lo vamos a ver lentamente para que quede muy claro, para que quede muy claro el tema. Entonces, estas adhesiones focales, principalmente la proteína que predomina es la integrina, y lo que hace es unir los filamentos de actina a la matriz. Tenemos lo otro que son los hemidesmosomas, que también está principalmente la proteína la integrina, pero lo que hace es unir la matriz a los filamentos intermedios de la otra célula. Entonces, se dan cuenta que aquí lo que varía son los filamentos de las diferentes células a las que se van a unir. En este caso se van a unir a los filamentos de actina de una célula, y en este caso se van a unir a los filamentos intermedios de una célula. ¿Listo? Entonces aquí lo que cambia es el punto de unión de los filamentos del citoesqueleto. ¿Claro hasta ahí? Y Sí. tenemos, Sí, señora. bueno,
Y tenemos la otra unión que son entre una célula y otra célula. Entonces aquí tenemos una célula, digamos que aquí hay una célula y aquí tenemos la otra. Entonces, ¿cuáles son esas proteínas que permiten la unión entre ellas? En algunos casos para poder comunicarse o en otros casos para servir como una barrera, es decir, impedir que allí pase iones o impedir que allí entren algunos microorganismos, por ejemplo, algunas bacterias. Entonces, recuerde, ellos pueden servir como comunicación o todo lo contrario, servir como una barrera. Entonces, a nivel del ser humano, perdón, aquí no son animales, sino ser humano, a nivel de los seres vivos, tenemos lo que son las uniones adherentes. Y aquí predominan cuatro proteínas, donde la más destacada es la caderinas, tenemos las caderinas, tenemos las inmunoglobulinas, la ICAM, y otras 4 que lo vamos a ver. Las estrechas, donde predominan las claudinas y las ocludinas, que esas sí son las que permiten que haya una barrera entre diferentes tejidos. Es decir, estas sí son las que forman esas barreras. Y las comunicantes, que son digamos que son las importantes, sobre todo a nivel de las neuronas, a nivel de la contracción, es decir, a nivel de los músculos y a nivel del corazón, las tipo GAPs, que son las que permiten esa comunicación o ese transporte muchas veces de iones o moléculas para poder generar una sola acción, como le dije al principio, por ejemplo, la contracción cardíaca o la contracción muscular. Y esas se llaman conepsinas, que los vamos a ver. Y a nivel de las plantas, entonces, en vez de tener estas conepsinas o estas uniones tipo GAP, tenemos los plasmodesmos, que digamos que son muy homólogos porque cumplen la misma función, pero que pues tienen diferente estructura, obvio, porque estamos hablando de una célula vegetal y aquí estamos hablando de una célula animal. Entonces, esos serían un cuadro general de todas las uniones que existen entre la matriz extracelular y las células. ¿Claro? Sí. Entonces aquí vemos igualmente las diferentes uniones que pueden existir. En este caso serían las uniones de tipo célula y célula, y aquí tendríamos las uniones tipo célula y matriz. ¿Listo? Entonces, para que desde aquí empiecen a reconocer cuáles son los que unen dos células y cuáles son las que unen la célula con la matriz. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, en las uniones célula-matriz encontramos los hemidesmosomas y las adhesiones focales. La principal proteína en estas uniones, como lo dice acá, son las integrinas, que son estas. Entonces, estas integrinas son dos cadenas, la alfa y la beta, dos unidades, la alfa y la beta, que la diferencia que la alfa tiene unos puntos de unión para unos iones. Supongo que deben cumplir alguna función. Si me preguntan, no les sabría decir, pero yo creo que es para cumplir alguna función. Y que son unas proteínas transmembrana, porque ustedes ven que tienen dos dominios, uno intraplasmático y otro extraplasmático. Listo, entonces encontramos dos, las adhesiones focales y las hemidesmosomas. Las adhesiones focales, Las adhesiones focales, entonces, son las que me permiten la unión con los filamentos de actina, que son esos de acá. Entonces, aquí tenemos las integrinas, la subunidad beta, que es esta, es la que se une con otras proteínas que son la talina y la vinculina, que esas proteínas lo que hacen es facilitar la adhesión a los filamentos de actina. Igualmente tenemos otra proteína que es la alfa-actina, que permite, digamos, el equilibrio o el ensamblaje entre un filamento y el otro filamento de actina. Y de esta manera, o con todo este complejo de proteínas que ustedes ven acá, es que hay una unión entre la matriz, en este caso, y los filamentos de actina. A eso se llaman adhesiones focales. ¿Entendido esto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta de esto hasta aquí? ¿Cómo?
¿No hay ninguna pregunta de esto? Esto sí, es que a nosotros nos toca exponer lo de matriz. Y vamos a mencionar estas proteínas que pues se van a ligar. Estas tres. La vinculina y la talina, que van a Ajá. facilitar la unión al filamento de actina. Sí, sí, ajá. O sea, en realidad, ¿hay algo más a hablar acerca de eso? Porque es principalmente eso, ¿no? Sí, hay algunas enfermedades que tienen que ver con esto. O sea, creo que hay algunas enfermedades donde hay problemas de mutación en esas proteínas y ahí, pues, si no, entonces se va a generar problemas sobre todo con la matriz extracelular. ¿Listo? Okay. Pero o sea, no me acuerdo, pero sí yo he leído que hay algunas enfermedades que tienen que ver exactamente con esas proteínas. Seguimos con la otra unión, que son los hemidesmosomas. Entonces, en este caso, será la unión de esa integrinas, pero no con este filamento de actina, sino con los filamentos intermedios. Entonces, aquí vemos las integrinas, igualmente con su unidad alfa, su unidad beta, y lo que hacen es unirse con esos filamentos intermedios. Pero aquí, entonces, encontramos que actúan otras proteínas. Aquí actúa lo que es la plectina, la BP220, principalmente estas dos proteínas son las que en este caso van a permitir la unión a ese filamento intermedio. En este caso era la vinculina, la talina. Y acá es la plectina y es la BP230. ¿Listo? Entonces, para hacer la comparación. Aquí tenemos unión con los filamentos de actina y aquí con los filamentos intermedios. Pero si se dan cuenta que tienen en común estas dos, que va a ser la integrina la que va a permitir la unión o que va a servir como la proteína de unión. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay alguna alteración, sobre todo con esas proteínas, lo que es la BP180, la BPAG2, que tienen que ver con la unión con este colágeno, se va a producir esta enfermedad. Es que no recuerdo cómo se llama, pero es muy similar o es muy parecido con la epidermólisis bullosa. En este caso no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero sí va a ser muy similar a la epidermólisis bullosa. La epidermólisis bullosa es la enfermedad que también se le conoce como la piel de mariposa. ¿Alguien la ha escuchado? No. Sí, yo sí. Sí, ¿Qué has escuchado de la enfermedad de la piel de mariposa? Pues es más que todo como una piel escamosa, ¿no? Una piel rojiza. Que usa mucha Que se cae comezón. como la primera capa de la piel. Sí, exacto, Sí. y se vuelve escamosa, y se vuelve como escamosa. Tiende a quemarse a cualquier roce, cualquier Sí. tipo de roce, quemadura muy leve, algún contacto muy leve, genera quemaduras, llagas, Reacción, quemaduras, lesiones, listo. lesiones. Incluso si se dan cuenta, la cicatrización es muy lento y ustedes ven aquí estas ampollas, también son muy característicos de esta enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, alguien que apague el micrófono. Yo, perdón. Sí, tranqui. Entonces, si se dan cuenta, si hay mutaciones en esas proteínas que se encargan de poder unir en este caso, la matriz con la célula, pues fácilmente va a permitir de que, en este caso, la lámina basal o sobre todo la lámina de los tejidos epiteliales sea muy débil. Y eso permite, como lo muestra en esta enfermedad, que se desprendan esas capas de piel. ¿Listo? Que se desprendan esos epitelios. Por lo mismo, porque no hay una unión fuerte, porque hay alguna mutación o algo que impide que esa unión se dé. Ya recuerdo, esta enfermedad, es que no recuerdo el nombre, pero esta es porque hay anticuerpos, es decir, que el mismo cuerpo de la persona lo que hace es crear anticuerpos, y esos anticuerpos lo que hace es que el cuerpo reaccione, autoinmune, en este caso será autoinmune, pero con la epidermólisis bullosa, con la piel de mariposa, sí es porque hay una mutación desde el núcleo. Entonces, por eso difieren, en este caso, difiere el nombre y también la etiología, porque en una es porque se forman anticuerpos, es decir, que el mismo sistema inmunológico ataca
en este caso a estas proteínas, sobre todo a la BP220 y a estas BP, y por eso se genera esta enfermedad. Pero en la piel de mariposa es porque hay una mutación desde el núcleo que impide que la proteína esté buena o que esté en pocas cantidades o que esté dañada. Pero de todas formas, cualquier alteración de esas proteínas importantes para la unión de los filamentos intermedios, sobre todo porque los filamentos intermedios están relacionados con la queratina, por eso es que van a afectar sobre todo estos epitelios. Y también van a afectar sobre todo lo que es la lámina basal, y recuerde que la lámina basal es el que sostiene las células epiteliales, entonces por eso ustedes se imaginarán toda la cantidad de lesiones que hay a nivel de la piel, porque si no hay un sostenimiento entre ambas, entonces se vuelve frágil, y ante el más mínimo roce o ante el más mínimo contacto la persona sufre. ¿Listo? Seguimos, entonces, digamos que las integrinas necesitan activarse, es decir, que necesitan algún factor externo, alguna molécula que venga desde afuera para poder activarse y servir como una molécula de adhesión. Cuando esa molécula llega, entonces lo que hace es permitir que en el estado inactivo, o sea, que pase del estado inactivo al estado activo. ¿Y cómo ocurre eso? Fácilmente porque las cabezas se desprenden o digamos que giran y lo que hacen es unirse a la matriz. Y de esta forma, ahí en estado activo sí sirve como una molécula de adhesión o de unión entre la célula y la matriz. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué va a estar inactivo? Porque no siempre las células necesitan unirse, es decir, si se dan cuenta, la matriz extracelular es transitoria, por eso es que los huesos crecen, por eso es que la piel se regenera, por eso es que se generan cicatrices, por eso, porque la matriz siempre está cambiando, entonces por eso necesitamos que no siempre se encuentre en estado activo, sino que se encuentre, dependiendo de las señales extracelulares, sea una activación o no. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Señora. Seguimos con las uniones célula-célula. Entonces, como lo dice su nombre, van a unir una célula con otra célula. Así de fácil. Y encontramos unas moléculas que son muy importantes y son 4. Tenemos las selectinas, las integrinas, la superfamilia de la inmunoglobulina de la inmunoglobulina G, que es donde más se destaca es esta, la ICAM, que hace parte de esta familia, y las caderinas. ¿Listo? Entonces son estas 4. La selectina, las integrinas, la caderina y la ICAM, que hace parte de esta superfamilia. Las selectinas, bueno, vamos a ver cada una de ellas, pero las selectinas, quiero que les quede claro, es que, como su nombre lo dice, se pueden unir a ciertas células específicas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellas son capaces, o digamos que reconocen lo que son los carbohidratos, y a partir de esos carbohidratos generan las uniones. Las integrinas, que fue la que ya miramos, sabemos que se unen es con la matriz y pues algunos filamentos del citoesqueleto, esas ya las vimos. Y las superfamilias de la inmunoglobulina G, como la ICAM, se puede unir sobre todo con algunas integrinas. Esas ICAM son, ahorita vamos a ver algo, son heterofilias. ¿Alguien me quiere decir qué significa heterofilias o qué ha leído heterofilias? ¿Necesita ayuda de otras uniones? Más o menos, pero hay algo ¿por qué se llaman homo y hetero? Díganme, ¿cuál es la diferencia entre homo y hetero? Porque homofilia es el mismo. Pues básicamente porque lo que son las selectinas y los anticuerpos son receptores principalmente de las células del sistema inmune. No se encuentran en todas las células. Pero las uniones se llaman homofílicas y heterofílicas es porque la ICAN no se une con otra ICAN, sino con una molécula de adhesión distinta, en este caso es con la integrina. Entonces, por eso se dice que es heterofílica. Exacto. Cuando hablamos de hetero, es decir, que se van a unir a unas moléculas diferentes a ellas, es decir, no de la misma familia. Cuando hablamos de homófilas, entonces quiere decir que se van a unir con moléculas
similares o iguales. Entonces hagan esa diferencia. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, hetero es que puede reconocer una molécula diferente y se va a unir a una molécula diferente, y homo son moléculas iguales. Cristina, también podríamos hablar de receptores, o sea, cambiarlo por receptores. Sí, la mayoría de proteínas funcionan como receptores. De hecho, hay algo que ustedes van a hablar, bueno, ustedes ya están en bioquímica, ¿cierto? Sí. Se dice que todos los receptores son proteínas, pero no todas las proteínas son receptores. Y piénsenlo, es verdad, todos los receptores sí o sí van a ser proteínas, porque son proteínas transmembranas que van a permitir la unión a un ligando, a una molécula, y que va a generar una respuesta. Pero no todas las proteínas son receptores, porque algunas proteínas pueden servir para otra función. Por ejemplo, proteínas de estructura, proteínas de ensamblaje. Entonces, sí. De hecho, sí está bien decir de que todos los receptores son proteínas. ¿Sí me entendieron el mensaje? Sí. A eso. Sí, pero sí, nena, todos los receptores son proteínas. Ok, gracias. Entonces comenzamos con las selectinas. Básicamente, ¿por qué son importantes? Porque tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, cada vez que se genera, por ejemplo, un daño en el epitelio, es decir, un daño en alguna parte del cuerpo, se activa el sistema inmunológico. Y lo que hace el sistema inmunológico es enviar proteínas, por ejemplo, enviar células, por ejemplo, los leucocitos, células blancas, células rojas, bueno, en fin, enviar macrófagos, diferentes células que lo que hacen es responder a ese daño que se está produciendo, y a eso se le llama inflamación. ¿Listo? A todo ese proceso de respuesta del sistema inmunológico. Pero ¿qué tiene que ver realmente con las selectinas? Porque estas son las uniones que se van a generar, sobre todo con esas células del sistema inmunológico, en este caso, o de la sangre, como lo que es el leucocito, junto con la célula endotelial. Si no fuera por esas uniones, difícilmente este leucocito que va en sangre pudiera entrar a esta célula endotelial o poder responder a ese daño que se está produciendo. Pero ¿cómo se genera eso? Entonces, a través de la selectina. Entonces, lo que hace la selectina del leucocito es reconocer los carbohidratos, que sería el ligando, es decir, sería como la proteína señal, y a partir de eso se empieza a unir a la célula endotelial. ¿Listo? Porque recuerda que ese leucocito está en la sangre, es decir, él está migrando, es decir, él está andando. Pero como él tiene la selectina y reconoce a los carbohidratos de esa célula endotelial, lo que va a hacer es empezarse a unir a esa célula endotelial. ¿Por qué? Porque él reconoce y él sabe que por aquí en alguna parte de esa célula endotelial está generando un proceso de inflamación. Es decir, que va a haber algún daño en esa célula, y por eso él necesita llegar hasta allá. ¿Claro hasta ahí? La selectina solamente... Y de hecho Uy. ¿Las selectinas solamente están en los leucocitos o también en otras células? Están en otras células. De hecho, hay diferentes selectinas. Por ejemplo, hay de selectina E, selectina L y selectina P. Que si no estoy mal, uno está unido a las células endoteliales, la otra es en los leucocitos, sí, y la otra en las plaquetas. En esas células son específicamente ellas. Ok. ¿Respondí tu pregunta? Sí, pero, o sea, por ejemplo, en otro tipo de tejido, así muy diferente, muy, muy diferente, como, no sé, el tejido óseo, ¿no pueden haber selectinas o no cumple ninguna función? En el hueso yo creo que no, en el hueso no, de pronto en la célula endotelial donde se genera el daño o la inflamación. Ok, sí. ¿Listo? Seguimos con las caderinas. Entonces, las caderinas, básicamente lo que permite la unión es valga la redundancia, la unión de una célula con otra célula, pero van a estar unidas a través de los filamentos de actina. Entonces, realmente lo que ellas unen son los filamentos de actina de una célula con los filamentos de actina de otra célula. ¿Listo? ¿Y cómo hace esta unión
lo hace a través de otro complejo de proteínas, donde está la alfa-catenina, la beta-catenina y la P120. Y a través de ellas es que se pueden unir a los filamentos de ambas células. ¿Listo? Es decir, sigue habiendo una unión entre una célula y otra célula, pero va a ser realmente por los filamentos de actina, que va a ser gracias a este complejo de proteínas. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. Y como lo dice acá, es muy importante sobre todo para el sistema nervioso, para la formación del sistema nervioso, sobre todo en las células embrionarias. Sí, ¿qué tipo de molécula es la caderina? ¿Es hetero o es homo? ¿Homofílica o heterofílica? ¿Qué tipo de unión? Homofílica. Homofílica. Por eso mismo son importantes las células. Por eso mismo ellas son muy selectivas, es decir, que ellas solo se van a unir con componentes similares. Por eso aquí dice que son importantes para el desarrollo embrionario, porque en ese proceso de formar un feto, es decir, de que se formen el corazón, que se forme el sistema nervioso, que se forme todo cada órgano, pues es necesario que las células sean específicas, es decir, que solo las del sistema nervioso estén unidas entre ellas, solo las del corazón estén unidas entre ellas. Porque qué tal que una que venga del hígado se me meta al sistema nervioso, pues ya hay un problema. Pero realmente esto se hace, o esta selectividad, o esa especificidad de cada tejido, se da por ese tipo de uniones. Y seguimos con los desmosomas. Entonces, los desmosomas, aquí tenemos otro tipo de caderinas que se llama desmogleína y la desmocolina, que en este caso no va a unir filamentos de actina, sino filamentos intermedios. Igual va a haber una unión entre una célula, entre una célula y otra célula. Pero va a ser, digamos que entre los filamentos intermedios. Realmente la unión va a ser entre los filamentos intermedios, no va a ser entre los filamentos de actinas, como lo vimos anteriormente, sino entre los filamentos intermedios. Y el complejo de proteínas también cambia. Aquí la llamamos desmoplaquina y la placoglobina. Ese complejo de proteínas también, ¿cómo se le llaman? Es que tiene un nombre raro. ¿Alguien recuerda? ¿El qué? No te escuché bien. Esas dos proteínas tienen un nombre, no recuerdo cómo es que las llaman, la desmoplaquina y la placoglobina. La placoglobina, sí, y la Desmoplaquina. sí. Y ellas hacen parte de una familia que se llama ¿cómo? Las plaquinas. Sí, nena, pero ¿cómo se llama esa familia? No, se llama se llama proteínas de la familia armadillo. Así se llama, proteínas de la familia armadillo, que son estas dos, desmoplaquina y placoglobina, que son las que permiten la unión de los filamentos intermedios de una célula entre otra célula. Entonces, siempre que les hablen de las proteínas de la familia armadillo, acuérdense de que son desmosomas y que van a permitir la unión entre los filamentos intermedios de una célula y otra célula, que son estas proteínas. Igualmente la desmogleína y la desmocolina hacen parte de esta misma familia, la caderina, pero como unen diferentes filamentos, pues les cambia sus nombres, en este caso llamadas desmogleína y desmocolina. ¿Hasta ahí entendieron? Bueno, aquí es como se vería en una microfotografía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En las uniones desmosómicas sigue siendo homofílica, ¿cierto? ¿Las qué? En los desmosomas. Son homofílicas. Sí, siguen siendo homofílicas. Ok. Y seguimos con las uniones estrechas, que son, digamos que las últimas uniones, pero no menos importantes. Bueno, entonces aquí básicamente hay unas que permiten o sirven de barrera,
que las vamos a ver ahorita, y hay otras que sirven de comunicación. Y aquí tenemos estas proteínas. Tenemos la ocludina y la claudina. Son estas dos proteínas, son transmembrana, pero y básicamente van a estar unidas por medio de esta proteína los filamentos de actinas. Pero ¿qué es que los hace diferente? Que esas uniones estrechas lo que van es formar como un tipo de barrera, es decir, que va a impedir que los iones de esta célula se me vayan a esta célula. Y es importante porque, por ejemplo, hay muchos tejidos, por ejemplo, haga de cuenta un vaso, ¿cómo le explico? Por ejemplo, el tejido gástrico. ¿Qué tal donde el tejido gástrico, qué tal donde las sustancias del tejido gástrico se fueran para el tejido pulmonar? Es decir, todos los ácidos que salen del tejido gástrico se fueran para otro tipo de tejido. Eso sería muy grave. Entonces, para eso tienen que haber este tipo de uniones, para que sirvan de barrera e impedir que diferentes iones o moléculas se pasen de una célula a otra célula. Ah, mira, aquí lo muestra. Por ejemplo, el epitelio intestinal separa la luz del intestino del tejido conectivo subyacente, que contiene capilares sanguíneos. En pocas palabras, impide que el intestino sangre. ¿O sea, ayuda a controlar? Sirve de barrera, va a formar un tipo de barrera y va a impedir, como lo dice en por ejemplo, aquí dice, separar la luz del intestino del tejido conectivo que tiene capilares, porque si no hubiera esta separación o no hubiera este tipo de unión estrecha o fuerte, entonces fácilmente la sangre se pudiera ir al intestino, al epitelio intestinal. ¿Listo? Si lo vemos más pequeño, digamos más molecular, pues impide que iones de estas células se vayan, iones líquidos o moléculas de estas células se vayan a otra célula. ¿Sí entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, señora. Y entonces estos, como le dije anteriormente, se logran gracias a estas dos tipos de proteínas, la ocludina y la claudina. ¿Qué van a tener en común esas proteínas de la zonula occludens que permiten la unión con los filamentos de actina? Y también se me ha olvidado esta, la YAM. Esa también es muy importante, que también hace parte de estas uniones estrechas. ¿Listo? YAM significa esto que ustedes ven acá. ¿Alguien que lo pronuncie? Junctional molecular. Eso no es en inglés, definitivamente. Sí, qué mal inglés. Bueno, entonces, en pocas palabras, en pocas palabras, como lo dice aquí en el texto, sella el espacio entre una membrana de una célula y la membrana de la otra. Hasta ahí, dejémoslo ahí clarito ese término para que les quede bien el concepto. ¿Y cómo se pronuncia, Cristina? Ah, ¿cuál? ¿Ya? Positional adhesion. Eso después se lo contesto. Sigamos. Y tenemos las GAP, las uniones tipo GAP. Entonces, las anteriores impedían o formaban un sello o formaban una barrera, pero estas son todo lo contrario, son unos tipos de poros, como ustedes ven acá, que permiten la comunicación del citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra célula. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es necesario? Pues, por ejemplo, como lo dije al principio, si lo ponemos en el contexto de las células miocárdicas, es decir, de las células del corazón, será importante que de un miocito, es decir, de una célula cardíaca, pasara el calcio por medio de estas células a la otra célula cardíaca o miocito, para que ambas se contraigan sincronizadamente. ¿Listo? Aparte de calcio, también pueden haber otras moléculas, otros iones importantes que permiten contracción o permiten otras funciones metabólicas. Por eso son importantes, porque permiten la comunicación entre varias células adyacentes. ¿Listo? Seis proteínas de estas van a formar las conepsinas, sí, van a formar una conepsina,
que es como ese poro que ustedes ven ahí, que es este poro, pero están compuestas por 6 proteínas. ¿O no es así? ¿Alguien de otro grupo? Sí. 6 conepsinas van a formar el conepsón, que es el poro. Esas se llaman conepsinas, son proteínas. 6 de ellas forman el conepsón y los conepsones se unen entre sí para permitir la comunicación entre las células adyacentes. La comunicación va a ser directamente desde el citoplasma de una célula al citoplasma de la otra célula. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. ¿Qué otras? Bien. Bueno, y en las células vegetales, ¿cómo se llamaría ese tipo de unión? ¿Heterofígas? Plasmodesmos, ¿no es? Plasmodesmo. Plasmodesmos. ¿Se acuerda que había al principio les mostré un cuadro que dijimos que la célula vegetal se llamaba plasmodesmos? ¿Listo? Pero no sería, bueno, sería desde el citosol. Creo que ellos utilizan otro, eso no recuerdo, pero hay otras estructuras. Es decir, sí se van a comunicar esas células vegetales, pero eso va a salir de otra vaina. No recuerdo en este momento, o los de la exposición, aclarar ese tema de los plasmodesmos. Plasmodesmos no. Pues si no estoy mal, creo que pueden ser simples o aeroladas. Pero digamos que el poro de dónde sale. De la pared celular. ¿Seguro? Te puedo apostar que no. Ok. Ya no tengo idea. No, la verdad no sé. Lo que pasa es que en las células vegetales es distinto porque como ellas tienen dos, ¿cómo es? Dos membranas, entonces, no me acuerdo. Bueno, igual eso no creo que a la profesora le interese, solo si quieren, pero anúncielo o díganlo, pero pues no le hagan tanto énfasis porque eso es célula vegetal y ustedes más adelante se van a enfrentar con humanos, no con vegetales. Sigamos. ¿Alguna pregunta ahí de esto? No, todo está claro. Sigamos. Bueno, entonces como le dije al principio, el cáncer tiene mucho que ver con la matriz extracelular porque va a ser el medio por el cual se va a generar ciertos procesos de infiltración, como lo que es la metástasis. Recuerda que metástasis hace referencia a que el cáncer se diseminó, es decir, se fue para otro lugar, es decir, se fue para otra localización donde era originalmente. Pero vamos a hablar un poquito de cáncer, como para que se enamoren del cáncer. Hablar del cáncer es muy bacano y estudiarlo también. Bueno, entonces para que realmente se genere un cáncer tiene que haber un gran número o un grupo bastante grande de mutaciones. Mutaciones que tienen que afectar sobre todo lo que son algunas proteínas reguladoras como P53. Eso lo vamos a ver, yo creo que la otra monitoría, o si no, pues cuando se dé el tiempo. Entonces tiene que haber muchas mutaciones a nivel de esas células para que se genere realmente una célula oncógena. Y esa célula oncógena posteriormente se va a reproducir de manera exagerada, es decir, que no va a haber un control sobre esa célula. Y lo malo realmente de esa reproducción exagerada o ese crecimiento acelerado es que siguen siendo células mutadas, es decir, que siguen siendo células cancerígenas. Es decir, que nadie está controlando la apoptosis. Ya hablaron por lo menos de apoptosis, ¿saben por lo menos qué es apoptosis? Muerte celular programada. Sí. Entonces esas células que están dañadas o que son cancerígenas no están generando la apoptosis, sino todo lo contrario, se están desarrollando de una manera desproporcionada. Después de que se genera esa célula normal, va a haber una mayor expresión de los oncogenes. Los oncogenes son genes que lo que hacen es sobreestimular a que se sigan desarrollando esas células cancerígenas y por el contrario, va a haber una supresión de los genes supresores tumorales. Estos genes son unas proteínas que lo que hacen es controlar
ese desarrollo acelerado, pero como hay una pérdida o hay una pérdida de esos genes, pues nadie va a estar controlando ese desarrollo exagerado. Sigue creciendo a lo loco esas células cancerígenas hasta que finalmente me produce el tumor o el cáncer. Pero realmente aquí, ¿qué tiene que ver con la matriz extracelular? Como lo dije al principio, está demostrado que estas células producen metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son proteasas que lo que hacen es romper o dañar los componentes de la matriz extracelular. Entonces, al degradar esa matriz extracelular, permite que esas células cancerígenas sigan migrando a diferentes células endoteliales o a diferentes tejidos, con la posterior liberación de factores angiogénesis. Alguien me nombraba del autocrino, creo que fue Juan. Yo, Arsenio, sí. Sí, que aparte de que ellas dañan esa matriz, ellas están liberando factores angiogénicos. Los factores angiogénicos son factores que permiten la formación de nuevos vasos sanguíneos. Pero para ustedes preguntarán, ¿pero para qué vasos sanguíneos? Pues para que ellas se sigan, ellas mismas con todas esas señales autocrinas, sirvan para reproducción y para formación y para diseminación. Entonces, para eso ellos necesitan nuevos vasos sanguíneos para seguirse reproduciendo. Por eso es que liberan esos factores, pero esos factores realmente son para ellos mismos seguirse reproduciendo. Y pues eso hace que a la larga terminen en tejidos donde anteriormente no estaban. Aquí coloco, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cáncer de la piel. Ay, se me olvida, siempre se me olvida ese cáncer, que hace muy rápido este proceso. Por lo mismo, porque afecta a las células epiteliales, y las células epiteliales y todo lo que son los tejidos de la piel tienen mucha matriz. Y fácilmente es un cáncer muy agresivo, muy agresivo, porque como utiliza o como afecta a las células epiteliales o los tejidos epiteliales o los tejidos de la piel, pues fácilmente puede llegar a otras partes que serían potencialmente graves, como lo que es el sistema nervioso central, como lo que es el cerebro. Se llama carcinoma, ¿no? Es un tipo de cáncer que... ¿Cómo se llama el cáncer? ¿Usted alguien de la piel? Creo que es basalioma. Melanoma, ¿no? Melanoma, exacto, ese es el nombre, melanoma. Los melanomas son cánceres de los melanocitos. Los melanocitos hacen parte fundamental de la piel. Y la parte de los tejidos epiteliales están formados por matriz. Entonces, imagínense la velocidad con la que el melanoma afecta a todos los tejidos hasta que llega al sistema nervioso, que es el cerebro, y produce la muerte. Por eso son tan agresivos, porque tienen muy fácil la diseminación o muy fácil hacer metástasis. ¿Listo? Aquí encontramos básicamente las proteasas que permiten esa degradación de la matriz de las células cancerígenas, algunas colagenasas, es decir, que van a dañar todo el colágeno tipo 1, tipo 3, van a dañar las gelatinasas, van a dañar la matriz, y otras proteínas como la heparanasa, es decir, que van a dañar ¿cómo se llamaba ese? Glicosaminoglicano, heparansulfato, van a dañar esos componentes, van a dañar esas uniones, las captecinas. Entonces acaban con todo. Realmente esas proteasas acaban con lo que tenga la matriz extracelular, y eso produce pues la diseminación o el metástasis. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Cristina. Bueno, sigamos. Aquí encontramos un resumen de esas adhesiones junto con los nombres para que estudien. Los de las exposiciones también, si los necesitan, ahí los van a encontrar. Mitocondrias. Bueno, realmente ustedes están viendo bioquímica, ¿ustedes ya vieron metabolismo de la glucosa? No, todavía no. ¿No? No. Pero... Bueno, entonces démoslo así. Creo que eso es en bioquímica 2, Cristina. Pero eso, Karen, eso no, o sea, no hablaron de pronto mitocondria, no hablo de algo de glucólisis, nada de eso. Sí, nosotros sí, hablamos. mitocondria sí, pero bioquímica no.
Sí, eso lo ven mucho en bioquímica tipo 2 porque tiene que ver mucho con la diabetes. Pero yo quiero saber es que si realmente estos conceptos quedaron claros, es decir, que si alguien tiene dudas para explicarlos. Son conceptos muy fáciles, muy fáciles, pero de pronto al ser la primera vez que ustedes lo miran, realmente se les haga difícil. Entonces, ¿qué quieren que les explique o realmente no? Porque ya son las 7:35. ¿Rapidito o ustedes qué dicen? Sí, rapidito. Cristina, ¿lo podrías explicar, porfa? Es que yo, pues una de las cosas que siempre he tenido problema es con lo de, qué proceso se activa cuando uno empieza a hacer ejercicio. Bien, listo. Entonces explicamos eso, que eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos con el primer proceso y el más fácil, que se llama glucólisis. Glucólisis, como le dice, básicamente, como lo dice su nombre, lisis es destrucción. Siempre que ustedes encuentren este término, lisis significa destrucción. Entonces, ¿qué se va a producir? Una destrucción de la glucosa. Pero para que ustedes pensarían, ¿para qué nosotros destruiríamos esa glucosa? Pues para obtener piruvato. ¿Y para qué piruvato? Pues recuerde que el piruvato es el que va a entrar al ciclo de Krebs para generar ATP y posteriormente a la cadena de respiración para generar ATP. Y el ATP, recuerde que es la fuente de energía de todas las células. Entonces, por eso es importante la glucólisis, porque vamos a pasar, la glucosa, recuerda que la obtenemos de todo lo que comemos, es decir, todo lo que comemos tiene glucosa. Las frutas, sobre todo, tienen mucha glucosa. Entonces, cuando nosotros comemos, se genera este proceso, se llama glucólisis. Destruimos esa glucosa para convertirlo en piruvato. ¿Y para qué piruvato? Pues para posteriormente entrar a la mitocondria, hacer el proceso de ATP, pasar por la cadena transportadora de electrones y finalmente producir ATP, que ATP va a ser la energía para todas las funciones celulares de nuestro cuerpo. Ahí está muy clara la glucólisis. La glucólisis, entonces, ¿en qué caso se presentaría? Pues si hablamos de glucólisis, es decir, de glucosa, pues se presentaría cuando comemos, claro, porque ¿de dónde tenemos la glucosa? Pues de los alimentos. Entonces, la glucólisis estaría presente cuando comemos. ¿Por qué aquí coloco la insulina? Porque cuando nosotros comemos, cuando nosotros comemos, se produce glucosa, obviamente porque viene de los alimentos, pero eso hace que se aumenten los niveles de insulina. Es decir, perdón, que se aumenten los niveles de glucosa. ¿Y el cuerpo qué hace? Producir insulina. ¿Para qué produce insulina? Para que se genere este proceso, para que se destruya esa glucosa y por el contrario se forme energía. Por eso aquí actúa la insulina, porque el cuerpo al estimular sobre todo mucha glucosa después de comer, pues el páncreas lo que hace es libera la insulina, de modo que esa glucosa se hidrolice y se convierta en piruvato y posteriormente a ATP. ¿Listo? Ahí está claro, no hay dudas. Seguimos. Tenemos la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, entonces miremos las últimas palabras. Génesis significa producción, creación, génesis. Entonces significa producción de glucosa a partir de, en este caso, no de comida, sino de otros componentes, no glucósidos. Es decir, como los ácidos grasos, como las proteínas, sobre todo esos dos componentes, como los ácidos grasos y las proteínas. ¿Listo? Entonces sería la formación de glucosa, por eso vamos a convertir piruvato, vamos a convertir piruvato en glucosa. Pero ese piruvato viene de otras sustancias como los ácidos grasos, como las proteínas del músculo, ¿listo? Entonces vamos a formar es glucosa de unos componentes no glucósidos, es decir, de ácidos grasos, de músculo. ¿Y ustedes por qué pensarían? ¿Por qué el cuerpo tendría que hacer este proceso? Es decir, ¿por qué tenemos que obtener glucosa no de la comida, sino de otra cosa? Pues porque la persona no está comiendo, así de fácil. En este caso, actuaría el glucagón. ¿Por qué el glucagón? Porque entonces, al no comer, es decir, al estar en ayunas, el cuerpo va a empezar a darse cuenta de que hay muy bajos niveles de glucosa. Y lo que va a hacer es decirle al páncreas, oiga, libéreme, produzcame glucosa porque si no, el sistema nervioso o el cerebro no me va a funcionar porque posiblemente se me va a desmayar o posiblemente va a faltar mucho, porque recuerde que la glucosa es importante para el proceso de generar energía. Entonces, el cuerpo,
al percibir tan bajos niveles de glucosa, envía el glucagón, que es la señal que es liberada desde el páncreas, para que a partir de esos ácidos grasos, de esas proteínas que ya tiene nuestro cuerpo o del glucógeno, se empiece a formar glucosa. Entonces, el glucagón por eso es que se activa cuando uno está en ayunas, cuando uno no ha comido y sí o sí necesita el cuerpo glucosa. Pero ustedes ya saben por qué glucosa, porque a través de la glucosa tenemos ATP, es decir, tenemos energía. Hasta el momento, ¿sí entienden ambos conceptos? Sí. Sí, señora. Sí, o sea que cuando la persona come común y corriente, hace glucólisis, pero cuando está en ayuno, gluconeogénesis. Exacto, hace gluconeogénesis. Pero recuerda aquí ambos, cuando comemos actúa la insulina, porque la insulina va a decirle, oiga, conviértame esa glucosa en piruvato y en piruvato en ATP. Pero cuando estamos en ayunas, el cuerpo libera el glucagón porque va a decir, venga, necesito es glucosa. Si no tengo glucosa, pues no voy a tener ni piruvato ni mucho menos ATP. Y mi cuerpo necesita funcionar. ¿Listo? Entonces, si no se acuerdan, siempre acuérdense de las últimas palabras, génesis, lisis. Y con eso ustedes se acordarán. Y hay otro concepto que es la glucogenólisis. Mira, aquí hablamos de gluco y aquí hablamos de glucogenólisis. Glucogenólisis. Entonces aquí lo que se va a destruir es el glucógeno. Mira, lisis, destrucción, glucógeno, destrucción. O sea, lisis es destrucción, glucógeno, pues el glucógeno. Entonces, este también va a ser cuando uno está en ayunas o sobre todo cuando uno hace ejercicio, que lo que hace el cuerpo es destruir el glucógeno, que el glucógeno se encuentra en nuestros músculos, por ejemplo, en las proteínas del músculo. Entonces, lo que hace es destruir ese glucógeno para convertirlo en glucosa. Es decir, la gluconeogénesis era la formación de glucosa a partir, por ejemplo, de ácidos grasos y de proteínas, pero este glucogenólisis es casi similar, pero solamente es de glucógeno. Es decir, a partir de la destrucción del glucógeno tenemos glucosa. Si se dan cuenta, en ambas va a actuar el glucagón porque en ningún momento la persona está comiendo y el cuerpo sí o sí necesita glucosa. ¿Sí entendieron ese último concepto? Señora. ¿Seguro no tienen preguntas? No. O sea, Cristina, que el glucógeno se transforma en glucosa cuando, en este caso, que digamos, se encuentra en el hígado, en los músculos y eso. Entonces, cuando el cuerpo lo necesita, lo convierte o bueno, lo transforma en glucosa apenas él lo requiera y sí, claro. En periodos de ayuno. Sí, exacto. Ambos procesos. Oye, cuando una persona hace ejercicio pero ha comido, entonces ¿se activaría ambos? Sí, ponle que todo depende del requerimiento de glucosa que tenga la persona. Si la persona, digamos, siempre que uno hace ejercicio, bueno, por todo el desgaste y todo el metabolismo que genera el ejercicio, pues sí o sí, los niveles de glucosa van a descender, por eso uno va a necesitar, o uno necesita energía, digamos, después de cuando uno está haciendo ejercicio. En ese momento se activaría ambos procesos porque a partir de ambos procesos, es decir, de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, generamos glucosa para el cuerpo que está siendo ejercitado o cuando está en ayunas. Pero si tú me dices, yo estoy haciendo ejercicio, pero estoy comiendo o hace 2 horas comí, posiblemente se está generando más glucólisis para poder convertir esa glucosa en energía. Entonces depende del estado alimentario, o sea, de si el paciente comió o no haya comido. Pero si realmente se levantó 6 de la mañana y quiso hacer ejercicio y digamos que lo último que comió fue la cena, realmente no hay glucosa en ningún lado. O sea, él tiene que hacer ambos procesos para generar glucosa. Diferente si él comió, por ejemplo, normalmente cuando come, el proceso de glucólisis demora 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, él está produciendo energía o digamos que se está dando el proceso y hay suficiente energía para continuar. Pero si no ha comido, esa persona que está haciendo ejercicios, se están generando gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Contesté tu pregunta, Karen? Sí, sí, señora. Ajá. Gracias. Listo. ¿Alguien más de este concepto? Sigamos. Entonces aquí puse la glucólisis para que nunca se les vaya a olvidar. Y ojo porque
yo he escuchado y realmente uno puede confundirse, es decir, no juzgo. Cuando uno come, dijimos que a partir de la comida obtenemos la glucosa. La glucosa en el citoplasma de la célula va a generar el proceso de glucólisis, es decir, que por medio de unas enzimas se va a generar el piruvato. Cuando ya tenemos piruvato es que él entra a la mitocondria, pero tiene que entrar al ciclo de Krebs. Después del ciclo de Krebs vamos a tener ATP, es decir, vamos a tener energía, pero muy poca, casi que, no recuerdo, pero son como 16 ATP, es decir, muy poquitos ATPs. Por eso él tiene que pasar a otro proceso, que es la cadena transportadora de electrones, que en esta cadena, bueno, son unas proteínas donde pasa y realmente finalmente pasa por una enzima que es la ATPasa, que va a producir toda la demás cantidad de ATP que necesita el cuerpo. Pero si se dan cuenta, la glucólisis está produciéndose, se está produciendo afuera, es decir, no en la mitocondria, sino todo en el citoplasma, para que me entiendan. ¿Listo? Para que tengan ese concepto claro. Porque la glucosa no podría entrar así nomás como glucosa al ciclo de Krebs de la mitocondria. No puede, porque la glucosa son moléculas muy grandes. Él tiene que destruirse en moléculas mucho más pequeñas que son los piruvatos. Cuando ya está en piruvato, es decir, cuando ya se ha generado la glucólisis, es que él realmente entra a la mitocondria para hacer su proceso de ciclo de Krebs, que posteriormente tiene que pasar a la cadena transportadora para terminar de completar los ATP que necesita el cuerpo. ¿Hasta ahí entendido? Señora. Porque muchas veces uno cree que la glucólisis se realiza en la mitocondria. No, es afuera de la mitocondria. La gluconeogénesis, dijimos que era la formación de glucosa a partir de, por ejemplo, de ácidos grasos, de aminoácidos, de glicerol y de otros. ¿Señora? Y de proteínas. De proteínas. Los ácidos grasos pues vienen de los adipocitos, es decir, pues de dónde, pues de esos gorditos que ustedes pueden verse en esta cuarentena. Los aminoácidos son las proteínas de los músculos. El glicerol también es un ácido graso y otros sustratos. Si se dan cuenta, aquí, es decir, el cuerpo tiene que generar glucosa de otras partes para para irse al torrente sanguíneo, porque el cuerpo lo está necesitando. Es el caso, por ejemplo, de la persona que está en ayunas o la persona que está haciendo ejercicio. Por eso es que ustedes, ¿por qué creen que el ejercicio es tan bueno quemando grasa? Porque si la persona hace ese proceso, va a necesitar mucha cantidad de glucosa. Imagínense, todo el ejercicio, el desgaste es muy grande y por eso el cuerpo empieza a quemar, en pocas palabras, esos adipocitos o esos ácidos grasos para generar esa glucosa, para mantenerse en el ejercicio. Por eso es tan bueno el ejercicio en la mañana, en la mañana sobre todo. Por lo mismo, porque ella utiliza esos adipocitos, utiliza esos ácidos grasos para producir glucosa. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, señora. Bueno, y eso es un poquito bioquímico, pero es muy fácil, es muy fácil. Vale, cuando uno hace ejercicio, uno desde el sistema nervioso, es decir, desde el cerebro, va a liberar una gran cantidad de adrenalina. No se dan cuenta que ustedes cuando hacen ejercicio sienten que pueden con todo, mejor dicho, se sienten en lo máximo, es por la cantidad de adrenalina que libera. Entonces, esa adrenalina sirve como una molécula señalizadora que se va a unir a un receptor. Ese receptor me estimula una proteína G, eso lo van a ver más adelante, pero adelantemos. Se va a unir a una proteína G, que esa proteína G lo que hace es estimularme el AMP cíclico. El AMP cíclico me va a activar, digámoslo así, me va a activar una enzima, por ejemplo, la fosforilasa quinasa, para que se empiece a generar el proceso de glucogenólisis, que dijimos que era la degradación del glucógeno. ¿Para qué? Para empezar a producir glucosa. Que esa glucosa, que es esta, la fructosa 6-fosfato, esta glucosa va a entrar
al ciclo de Krebs, es decir, se va a convertir, bueno, va a entrar al ciclo de Krebs para posteriormente generar ATP, que es el que ustedes ven acá. Si se dan cuenta cómo el ejercicio necesita unas moléculas, unos receptores, unas proteínas señalizadoras, una activación de unas enzimas para generar el proceso de glucogenólisis, generar glucosa, entrar al proceso de Krebs, entrar después a la cadena transportadora para que genere la fosforilación oxidativa hasta que finalmente se genere ATP. ¿Listo? Y lo otro, cuando usted hace ejercicio, los músculos permiten la entrada de calcio, es decir, a nivel de los... Cuando usted hace ejercicio, mejor dicho, envía un impulso nervioso, que lo que hace es abrir los canales para que entre calcio. Y el calcio se une a la calmodulina, forma un complejo, que es el calcio-calmodulina, que también sirve, como lo muestra la imagen, para activar a la enzima encargada de producir la glucogenólisis. Y de ahí ya saben todo lo que les expliqué. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes entendieron hasta ahí? Yo tengo una preguntita. Esto, tanto en la glucogenólisis como en la gluconeogénesis, se hace uso del glucagón, ¿cierto? Perdón, sí, el glucagón. Sí, el glucagón, sí, está bien. Ah, listo. Gracias. Sí. El glucagón va a ser la molécula señalizadora, digámoslo así, para decirle, empieza el proceso. O sea, ponle que cuando uno tiene bajos niveles de glucosa, el cuerpo lo va a percibir, es decir, el cuerpo va a empezar a decir, bueno, va a empezar a enviar señales para que a nivel del páncreas se empiece a liberar glucagón, y ese glucagón va a ser la molécula señalizadora para que se me active el proceso de glucogenólisis o gluconeogénesis. ¿Listo? Sobre todo en procesos de ayuno, ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, entonces aquí para que sepan un poquito, recuerden que no es que por ahí mire una serie de medicina, de unos médicos, y que decían que la insulina y el glucagón salían del hígado. O sea, jamás vayan a salir con eso. Eso, mejor dicho, les dio pata para que se les burlaran demasiado. Es que, ¿cómo van a decir que la insulina y el glucagón salen del hígado? Jamás. La insulina, y por eso traje eso, porque ustedes no vayan a cometer no sé ni cómo decirlo. Sale el Para que páncreas. sí, sale del páncreas. Entonces, en el páncreas hay dos tipos de células, unas células alfa y unas células beta. En las células alfa son las encargadas de producir glucagón, es decir, que cuando el cuerpo percibe que hay bajos niveles de glucosa, por ejemplo, en el ayuno o cuando está haciendo ejercicio, entonces estas células se activan o, digamos, empiezan a producir glucagón, que el glucagón va a activar la glucogenólisis y gluconeogénesis. Pero cuando el cuerpo percibe que hay altos niveles de glucosa, porque posiblemente la persona comió, entonces va a activar, son las células beta, el páncreas va a activar las células beta para que libere la insulina. Y la insulina es la que me va a estimular el proceso de glucólisis. ¿Listo? Así de fácil. Bueno, aquí traje digamos, un resumen, yo creo que es lo más fácil. Cuando una persona come alimentos, es decir, después de que ha almorzado, ha desayunado o ha cenado, y cuando se encuentra en ayuno. Entonces, básicamente, cuando usted come, aumenta la glucosa sanguínea, las células betas del páncreas empiezan a liberar insulina y eso aumenta, eso permite la glucólisis, eso aumenta la glucólisis. Y cuando no tengan tan en cuenta ese concepto, porque se confunde, dejémoslo en glucólisis. Entonces, cuando empieza a liberar insulina, se va a producir el proceso de glucólisis. Cuando estamos en ayuno, es decir, que la persona no ha comido, a eso se le llama inanición, es decir, que lleva tiempo, o días, o horas, o meses sin comer, pues el cuerpo percibe que hay bajas concentraciones de glucosa. Eso hace que las células alfas del páncreas liberen glucagón para que se genere glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Listo? Ahí está resumido todo lo que les di. Y igualmente aquí les puse
Aquí les puse conceptos para que no se les vaya a olvidar. Eso sí es fundamental. Si ustedes logran entender eso, van a entender la diabetes más adelante, sobre todo cuando vean bioquímica 2, van a entender muy bien conceptos de diabetes. Y ya. Citoesqueleto. Ustedes, hoy ¿cómo les fue a los de citoesqueleto? Bien. A los del grupo 1 les fue bien, no sé, el grupo 2 no asistí a la clase. Bueno, porque lo único que yo traje aquí a consideración, pues aparte de que ustedes tienen que exponer filamentos intermedios, filamentos de actina y eso, la contracción muscular, ustedes no tienen problema, entendieron bien el concepto de contracción, ustedes igual ya nos quedan 5 minutos. Pues si quieres, ¿lo podrías explicar? No sé, porque la verdad hoy lo estoy como viendo el grupo. Bueno, yo les traje un video porque me parece que el video es más didáctico, es fácil entenderlo primero con el video y después sí, cuando una persona te lo explica. Entonces, no sé si pueden escucharlo. El tema de hoy es el mecanismo. ¿Sí escuchan o no? Señora, pero sí. ya vimos el video. Sí, sí se escucha. ¿Ya lo vieron hoy? Sí, Cris, ya lo vimos hoy. Sí, sí lo vimos hoy. Sí, ya todos lo miraron, entonces no coloquemos eso. Pero lo miraron los del primer grupo. Bueno, no seamos egoístas, yo creo que el conocimiento siempre debería compartirse. Entonces, démosle la oportunidad a los otros. Sí, es mejor compartir. Bueno. Mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo, este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos,
este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a para los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Listo. ¿Hay alguna pregunta? No, sí. Se quedaron dormidos. No. No, no, señora, aquí estamos. Realmente lo importante que ustedes quiero que se lleven a casa es que la contracción se tiene que dar sí o sí siempre y cuando haya calcio. Porque si no hay calcio, difícilmente se puede descubrir para que se pueda unir la cabeza al filamento. Difícilmente si no hay calcio nunca se podrá descubrir esos lugares y nunca se podrá unir la cabeza. Lo otro importante, sí o sí necesitamos ATP. ATP inicialmente para producir el enlace fuerte al filamento, es decir, de la cabeza con el filamento, es decir, esto, un enlace fuerte. Y también necesitamos nuevamente ATP para separar esa cabeza después de que se haya dado el golpe de fuerza. El golpe de fuerza simplemente es ese desplazamiento que ustedes ven acá, es decir, se entra el ATP, se da la fosforilación, sale ADP y sale un fosfato, y se genera el golpe de fuerza, que es lo que ustedes ven acá, esa arrastradera o ese desplazamiento. Cuando se da ese desplazamiento, sí o sí tiene que volver a entrar ATP, tiene que volver a entrar para que esa unión que ustedes ven acá pueda volver a separarse y vuelva a quedar libre. Y así sea poco a poco, ¿listo? Eso se da de forma uniforme, de forma rápida, y así es como vemos la contracción. Igual les dejo la imagen para que la estudien, es muy fácil. ¿Alguno tiene otra duda? No, señora. No, señora. Listo. Bueno, de membrana, ya son las 8:02. De membrana solo les quería recordar el transporte. El transporte es lo más importante de membrana, entonces recordar los tipos de transporte, cuál sea gradiente a favor, cuáles necesitan ATP, cuáles son pasivos, cuáles son activos. Eso es como lo más importante que ustedes tengan en cuenta. La bomba ATP, sí, ATP pasa, sí, la bomba, que entra, que sale, cuánto sodio, cuánto, eso ténganlo muy en cuenta. Sobre todo, pues, para estudiar. De resto, yo creo que... Ay, bueno, ¿cómo? Y también lo de la homeostasis. La homeostasis. Y también estudien lo de bueno, citoesqueleto, que es muy importante saberlo de esos filamentos. Estudien bien esos filamentos y las uniones de la matriz. Eso es como lo más importante, y todos los demás órganos son importantes, ¿listo? Pero pues ya les estoy dejando como los temas para que ustedes no se les vaya a olvidar. Estudien lámina nuclear, estudien retículo, liso, rugoso, aparato de Golgi. Bueno, ustedes ya sabrán más o menos qué les puede preguntar Yaliana. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, algo? Oye, Cristina, tú grabaste la asesoría. ¿Será que tú nos puedes compartir el video, la grabación? Sí, sí está grabando. Sí, claro. Yo pues sí puedo, porque no sé cómo, o sea, eso queda guardado, pero no sé dónde me la guarde. Ella apenas tú terminas de grabar, como tú fuiste la que creaste la videollamada, entonces de una vez te llega a tu correo, a un drive. Ah, vea pues. Sí. Pues sí, entonces sí. Yo igual si quieren les envío las presentaciones y ya, más que aprenderse conceptos, sí, muchachos. Por favor. Sí, por favor. Bueno. Más que aprenderse conceptos, yo quiero que ustedes se familiaricen con los procesos.
No hay nada más chévere que ustedes hablar sin hablar, bueno, hablar del tema, pero con sus propias palabras, que les salga muy fluido. Y uno adquiere esa fluidez cuando uno ya ha leído mucho el tema, cuando ha visto muchas cosas del tema. Entonces, lean mucho, lean mucho. Y no traten de memorizar tantas cosas porque entonces el cerebro se llena de mucha información. Mejor dicho, utilicen cosas con que ustedes se puedan acordar, con las que ustedes, claves que ustedes se puedan acordar para que no se les vaya a olvidar. Y pues Vale, me estoy gracias. comunicando con ustedes para hacer la otra monitoría. ¿Y ya? Perfecto, me parece fenomenal. Bueno, gracias por su atención. Mucho gusto. Gracias a ti, Cristina. Gracias a Sí, ti. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina.